Las patas de Tarek golpean la tierra roja, el aire quema, los músculos gritan, y sobre su lomo, aferrada con las cuatro patas como si el mundo entero se estuviera acabando, Sahara, una jirafa bebé de 3 semanas, no suelta, no puede soltar. Detrás de ellos, los faros de 3 vehículos rasgan la oscuridad de la sabana. El motor más cercano ruge a menos de 200 metros. Víctor, el cazador que lleva 20 años sin perder una captura, tiene el radio pegado a la boca y los ojos fijos en la silueta imposible que corre delante de él. Un león, con una jirafa bebé en el lomo, huyendo. Víctor ha visto cosas en esta sabana que ningún hombre debería ver, pero esto no, esto nunca. Y por primera vez en 20 años no sabe qué orden dar, porque lo que corre delante de él no tiene explicación lógica, no tiene precedente, no tiene ningún sentido en ningún manual de comportamiento animal jamás escrito. Lo que pasó en esta sabana para que esto fuera posible, nadie lo vio venir, ni Víctor, ni la sabana, ni nadie que vea esto hasta el final. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. 3 días antes, la sabana era otro mundo. No el mundo de los faros y los motores y el radio de Víctor cortando la oscuridad. El mundo de antes. El mundo donde el amanecer llegaba despacio sobre la hierba alta y el único ruido que importaba era el viento moviéndose entre las acacias, como si tuviera todo el tiempo del universo. Tarek conocía ese mundo mejor que cualquier cosa. Tarek, un león macho de 6 años, con una melena oscura que empezaba en el pecho y terminaba en los hombros como una armadura natural, había nacido en ese territorio. Había aprendido a cazar en esas llanuras. Había marcado cada árbol, cada roca, cada curva del río con el olor que decía «esto es mío», sin necesitar decirlo en voz alta. Pero 3 días antes, ese territorio tenía algo que nunca había tenido. Un hijo, Barak, un cachorro de 2 meses, con las patas todavía demasiado largas para su cuerpo y los ojos color miel, que lo miraban todo como si el mundo fuera un juguete enorme construido específicamente para él. Torpe, curioso, completamente ajeno al peligro que respiraba en cada rincón de la sabana. Tarek lo observaba constantemente, no con la ternura visible que los humanos proyectan sobre los animales, con algo más primitivo y más profundo que eso. Con esa vigilancia total que solo existe cuando algo en el mundo se vuelve más importante que la propia supervivencia. Cada vez que Barak se alejaba demasiado, Tarek se movía, sin ruido, sin señal visible, solo reposicionándose entre su hijo y todo lo demás. Esa mañana, 3 días antes de la persecución, Barak perseguía una mariposa amarilla que volaba bajo sobre la hierba seca y que el cachorro seguía con esa concentración absoluta y absurda de quien todavía no sabe distinguir entre lo que vale la pena cazar y lo que no. Las patas delanteras golpeaban el suelo en cada salto fallido. La cola se agitaba, un sonido pequeño, entre gruñido y maullido, escapaba de su garganta cada vez que la mariposa cambiaba de dirección. Tarek lo observó desde la sombra de la acacia, y algo en ese momento, en esa imagen ridícula y perfecta de su hijo, persiguiendo una mariposa en la mañana más tranquila del mundo, se grabó en algún lugar dentro de él que no tiene nombre anatómico, pero que existe en todos los seres vivos que alguna vez tuvieron algo que perder. La sabana todavía era suya, el aire todavía olía a hierba y a tierra húmeda y a la nada enorme y tranquila que solo existe cuando todo está bien. Los pájaros tejedor cantaban en la acacia más cercana. Una cebra pastaba a 300 metros sin levantar la cabeza.
El mundo giraba despacio, como siempre, como si nada pudiera detenerlo. Fue el último momento así. El último momento en que la sabana de Tarek todavía era la sabana de Tarek. Esa noche, mientras Barak dormía pegado a su flanco, Tarek olió algo. Apenas perceptible, casi nada. Un hilo de olor que llegó desde el norte con el viento de la madrugada y desapareció antes de que pudiera localizarlo con precisión. No era presa, no era predador conocido. Era algo que no tenía categoría en su memoria, pero que le tensó la mandíbula de forma automática. Se quedó despierto hasta el amanecer, escaneando la oscuridad, sin encontrar nada. Y eso, en la sabana, es siempre la peor respuesta posible, porque al amanecer del día siguiente, los vehículos de Vítor entraron al territorio sin hacer ruido. 3 camionetas, 6 hombres, equipados con redes, tranquilizantes y radios que coordinaban cada movimiento con una precisión que ningún predador de la sabana podía igualar. Sin prisa, sin error. Con esa organización silenciosa que solo tienen los que llevan años haciendo algo que saben que está mal y han aprendido a no pensar en eso. Vítor iba delante. Un hombre de 43 años, delgado, con los ojos claros que no parpadeaban más de lo necesario y las manos que nunca temblaban. 20 años cazando en África le habían dado algo que el dinero no compra. Le habían dado la capacidad de leer el territorio como si fuera un idioma que solo él hablaba con fluidez. Esa mañana entró al territorio de Tarek y lo leyó en segundos. León macho adulto. Cría de 2 meses. Sin manada visible, terreno abierto con cobertura limitada al norte. Información, solo información. Vítor no había venido por Barak ese día. Había venido a mapear, a preparar, a instalar lo que necesitaba para lo que vendría después. Pero la sabana no siempre respeta los planes de los hombres. Barak los olió antes de verlos. Se quedó quieto en medio de la hierba alta, con las orejas hacia adelante y el cuerpo paralizado con esa inmovilidad repentina que los cachorros aprenden demasiado tarde. El olor era nuevo. No era presa. No era otro predador conocido. Era algo peor. Era el mismo olor que Tarek había detectado en la madrugada, solo que ahora no era un hilo. Era una marea, venía desde 3 direcciones al mismo tiempo. Metal, combustible, humano. Los pájaros tejedor dejaron de cantar. La cebra levantó la cabeza y la sabana entera contuvo la respiración durante exactamente 1 segundo antes de que todo pasara a la vez. Tarek se levantó de golpe, olfateó. Localizó a Barak a 40 metros en la hierba alta y comenzó a moverse hacia él con esa velocidad silenciosa que los leones guardan para cuando no hay tiempo de pensar. No llegó a tiempo. La red cayó rápida y silenciosa como una sombra desde el vehículo que había bordeado la vegetación por el flanco sin que Tarek lo detectara. Barak no entendió lo que pasaba hasta que las cuerdas ya estaban sobre él. Intentó correr. Las patas se enredaron entre sí. El cuerpo golpeó la tierra. Y entonces gritó. Ese sonido específico, agudo, desesperado, roto, de una cría atrapada que llama a su padre con todo lo que tiene dentro del cuerpo. Un sonido que no se aprende, que no se elige, que sale solo cuando el miedo supera todo lo demás y lo único que queda es el nombre del único ser en el mundo que puede salvarte. Tarek cargó, sin calcular, sin estrategia, con esa velocidad que sale de un lugar más profundo que el instinto. La tierra roja volaba bajo sus patas. Los músculos empujaban al límite, los ojos fijos en Barak y en nada más. Los hombres de Vítor lo esperaban. El dardo lo alcanzó en el flanco derecho a 10 metros de su hijo. Tarek lo sintió como un golpe de fuego que se expandía desde el músculo hacia adentro. Las patas siguieron. 8 metros, 5, 3, cayó.
La tierra golpeó su cuerpo con un impacto que le sacó el aire de los pulmones. Y desde el suelo, con los ojos que ya no enfocaban bien y el mundo volviéndose oscuro por los bordes, vio a dos hombres levantar la red con Barak adentro. Los hombres no miraron a Tarek, no miraron a Barak a los ojos, solo trabajaron, rápido, eficiente, como quien hace algo que ha hecho cientos de veces y ha aprendido que es mejor no mirar demasiado. Lo último que escuchó Tarek antes de que todo se apagara fue ese sonido. El mismo sonido, haciéndose más pequeño, más lejano, hasta que la sabana se lo tragó por completo, y entonces el silencio. Un silencio que no era paz. Era el tipo de silencio que deja algo roto que nunca vuelve a sonar igual. Tarek no sabía todavía que Vítor iba a volver, que lo que había venido a buscar esa mañana era solo el comienzo, y que en algún lugar de esa misma sabana, a menos de 2 kilómetros, había una cría que Vítor ya tenía en la mira. Una cría que no sabía que existía el peligro, que no sabía que un hombre ya había puesto precio a su vida, y que esa noche iba a gritar exactamente igual que Barak. Tarek despertó solo. No fue un despertar gradual, fue un golpe. Los ojos abiertos de repente, el cuerpo intentando levantarse antes de que el cerebro terminara de encender, los músculos respondiendo a una urgencia que el tranquilizante había pausado, pero no borrado. Se levantó, cayó, se levantó de nuevo. Las patas traseras tardaron 3 intentos en sostener el peso. El flanco derecho donde había entrado el dardo ardía con una quemazón sorda que pulsaba al ritmo del corazón. La cabeza pesaba el doble de lo normal, pero nada de eso importaba. Lo primero que hizo fue oler. Barak. El rastro estaba ahí, débil pero presente, mezclado con el olor a metal y combustible que todavía impregnaba la hierba aplastada donde los vehículos habían estado. Tarek siguió el rastro 3 metros. 5, 10. Se detuvo. El rastro terminaba en el aire. Los vehículos se habían llevado todo. No había dirección, no había huella que seguir más allá de ese punto donde la tierra roja guardaba la última marca de los neumáticos antes de que la pista se perdiera en la llanura abierta. Tarek rugió. No fue el rugido territorial que marcaba los límites de su dominio, no fue la advertencia grave que lanzaba cuando otro macho se acercaba demasiado. Fue otra cosa. Un sonido que salió desde un lugar más profundo que los pulmones, más profundo que el instinto, desde ese lugar sin nombre donde los seres vivos guardan todo lo que no pueden procesar de otra forma. El rugido rodó sobre la hierba seca. Se extendió por la llanura en todas direcciones y se apagó sin respuesta. La sabana no contestó. Tarek esperó, como si la respuesta pudiera llegar si esperaba el tiempo suficiente, como si el silencio fuera temporal, y en algún momento el sonido correcto volvería desde algún punto del horizonte, y todo lo que había pasado encontraría una explicación que tuviera sentido. El silencio siguió. Pasó las siguientes horas haciendo lo único que podía hacer: buscar. Círculos cada vez más amplios alrededor del punto donde había caído, rastreando con la nariz pegada al suelo, revisando cada metro de tierra roja como si el rastro pudiera aparecer de nuevo si lo buscaba con suficiente determinación. No apareció. El sol subió. El calor aplastó todo, y Tarek siguió buscando en ese calor que no perdonaba, con el flanco ardiendo y las patas que todavía no respondían del todo bien, porque parar no era una opción que su cuerpo conociera todavía. Al atardecer se detuvo, no porque hubiera encontrado algo, sino porque el cuerpo impuso un límite que la voluntad no pudo cruzar. Se tumbó bajo una acacia al borde del territorio que había sido suyo y que ahora se sentía diferente, más grande, más vacío, como si el espacio que Barak ocupaba hubiera dejado un hueco que el aire no sabía cómo llenar. Así pasa el luto en un predador, no con lágrimas, no con gestos visibles,
con ausencia, con un silencio interno que cambia la forma en que el animal ocupa el mundo, con el mecanismo que conecta el hambre con la acción de cazar desconectado de algo más profundo que el estómago. Tarek no comió esa noche. La oscuridad llegó despacio, y con ella los sonidos de siempre. Grillos, viento, el paso lejano de algo grande que no era amenaza. Sonidos que Tarek había escuchado 1000 noches sin prestarles atención, porque antes había otro sonido que los cubría a todos. La respiración pequeña y rápida de Barak durmiendo a su lado. Ese sonido no estaba, y su ausencia llenaba el aire con un peso que ningún otro sonido podía desplazar. A menos de 2 kilómetros al oeste, en ese mismo momento, Vítor instalaba la última red. Lo hacía con la concentración silenciosa de siempre, cada nudo calculado, cada ángulo medido, cada cabo tensado con la precisión de quien ha repetido este movimiento cientos de veces y sabe exactamente cuánta fuerza necesita cada punto para resistir lo que vendrá. La trampa era grande, profesional, diseñada para capturar sin dañar, porque lo que Vítor buscaba ahora no podía llegar al comprador con un solo rasguño. La había visto 2 días atrás. Una jirafa bebé de 3 semanas con la piel casi blanca y los ojos claros que brillaban diferente bajo el sol de la tarde, separada de su madre por esa curiosidad irrefrenable que tienen las crías que todavía no han aprendido que el mundo es peligroso. Pequeña, distinta, con esa coloración que en la sabana era una sentencia y en el mercado negro era una fortuna. Vítor la había observado durante 20 minutos sin moverse, calculando. Zahara, la jirafa bebé, no sabía que existía la mirada de Vítor. No sabía que esos ojos claros que no parpadeaban más de lo necesario habían memorizado cada detalle de su rutina. ¿A qué hora se separaba de su madre? ¿En qué dirección caminaba? ¿Qué punto del territorio visitaba con suficiente regularidad para que una trampa instalada ahí tuviera sentido? No sabía nada. Pastaba, exploraba, volvía a su madre, se alejaba de nuevo con esa ligereza absoluta de quien todavía cree que el mundo fue construido para ser explorado sin consecuencias. Esa ligereza que Vítor había visto antes en otros animales, que siempre duraba exactamente hasta el momento en que la red caía. Terminó de instalar la trampa en silencio. Revisó cada nudo una vez más, miró el punto donde Zahara aparecería al amanecer con esa certeza fría que dan 20 años de no equivocarse. Después subió al vehículo y se fue, sin mirar atrás, sin pensar en lo que había dejado instalado en la oscuridad. Esa noche, mientras Tarek yacía despierto bajo la acacia con el sonido ausente de Barak llenando el silencio, y mientras Zahara dormía junto a su madre sin saber que a 2 kilómetros de distancia alguien había decidido ya el precio de su vida, la sabana siguió girando, como siempre, indiferente, sin saber o sin importarle que en algún momento antes del amanecer el viento iba a cambiar de dirección, y que lo que llevaría ese viento iba a despertar algo en un león herido que ninguna trampa, ningún tranquilizante y ninguna red habían podido apagar del todo. La madrugada en la sabana tiene su propio idioma. No es el idioma del día, con su calor y su movimiento y sus 1000 sonidos superpuestos. Es algo más quieto, más honesto, un idioma de sombras y olores y sonidos que viajan más lejos de lo que deberían porque el aire frío los lleva sin resistencia sobre la hierba inmóvil. Tarek llevaba horas escuchando ese idioma sin encontrar nada, tumbado bajo la acacia, con el flanco derecho pegado a la tierra fresca, los oídos en movimiento constante aunque el resto del cuerpo estuviera quieto, escaneando, procesando, catalogando cada sonido de la oscuridad con esa precisión automática que los leones mantienen incluso cuando todo lo demás está roto. Grillos, viento, el paso lejano de algo grande que no era amenaza,
Nada más. Y entonces, primero fue tan pequeño que podría haber sido el viento doblando la hierba alta en el ángulo equivocado. Un sonido que no tenía forma todavía, que no tenía dirección clara, que llegó desde el oeste con una ráfaga de aire frío y desapareció antes de que Tarek pudiera localizarlo. Se incorporó despacio, las orejas apuntando al oeste como dos antenas buscando la frecuencia exacta, el cuerpo tenso, la herida del flanco pulsando con cada latido, pero sin importar ahora, sin importar en absoluto. Esperó 10 segundos, 20, 30, y entonces volvió. Esta vez no había duda. Era un sonido agudo, desesperado, roto en los bordes de la misma forma específica que tienen los sonidos que salen de una garganta que nunca antes había necesitado gritar de verdad. El sonido de una cría atrapada que llama a alguien que no sabe si va a venir. Tarek se quedó paralizado durante exactamente un segundo. Un segundo que no era duda, era reconocimiento. Algo dentro de él identificando ese sonido con una precisión que iba más allá del oído, más allá del instinto, hasta un lugar que no tiene nombre científico, pero que cualquier ser vivo que haya perdido algo reconocería de inmediato. Era el mismo sonido, exactamente el mismo, la misma frecuencia, la misma desesperación, el mismo borde roto que tiene el llanto de una cría que no entiende lo que está pasando y solo sabe que está sola y que tiene miedo y que necesita que alguien venga. Barak había sonado así, 3 días atrás, 10 metros delante de él, antes de que el dardo lo tumbara y el mundo se apagara, y ese sonido se fuera haciéndose más pequeño hasta que la sabana se lo tragó. Tarek se movió, no con la velocidad explosiva de la carga de 3 días atrás, con algo diferente, más controlado, más frío, como si esas 3 noches de silencio y ausencia y el sonido grabado en la memoria hubieran quemado todo lo que no era necesario y dejado solo lo esencial. Siguió el sonido hacia el oeste. La hierba alta se abría ante él sin ruido. Las patas encontraban el suelo con esa precisión silenciosa que los leones usan cuando cazan de noche. El flanco ardía. Lo ignoró. Los ojos escaneaban la oscuridad delante mientras los oídos calibraban la distancia al sonido que seguía llegando en ráfagas irregulares. Cerca, más cerca. A 200 metros olió la red. Metal tratado con químicos que no pertenecían a la sabana. Plástico. Y debajo de todo eso, mezclado con el pánico y la tierra removida, el olor de una cría que llevaba tiempo atrapada. A 100 metros la vio. Sahara. Una jirafa bebé de 3 semanas con la piel casi blanca que brillaba débilmente bajo la luz de las estrellas como algo que no debería existir en la oscuridad de la sabana africana. Las patas largas y finas enredadas en las cuerdas de la red. El cuello estirándose hacia arriba en ese gesto inútil que hacen los animales atrapados cuando el cuerpo busca altura aunque no haya escape posible. Y ese sonido que no paraba. Tarek se detuvo a 50 metros, olfateó el perímetro completo. Humanos, recientes. El rastro de los vehículos de Vítor todavía fresco en la tierra, alejándose hacia el norte. Habían instalado la trampa y se habían ido. Estaban volviendo. ¿Cuánto tiempo tenía Tarek? No lo sabía. Lo que sí sabía, con esa certeza que no necesita cálculo ni análisis, era que ese sonido no podía seguir. Se acercó a la red. Sahara lo vio llegar y el pánico se disparó. Las patas se agitaron con más fuerza. El cuello se dobló intentando alejarse. El sonido cambió de frecuencia, más agudo, más urgente, el pánico de una cría que ve un predador acercarse y no entiende que esta vez el depredador no viene a matar. Tarek no se detuvo. Llegó hasta el borde de la red y la olfateó despacio.
Encontró el punto donde las cuerdas estaban más tensas, metió las garras, tiró. La red resistió, tiró de nuevo, con las dos patas delanteras, con el peso del cuerpo echado hacia atrás. La herida del flanco se abrió un poco más con el esfuerzo, un calor húmedo que se extendía por el pelo, pero las garras no soltaron. Las cuerdas cedieron 1 centímetro, 2. Y en ese momento, desde el norte, llegó el sonido que Tarek no quería escuchar. Motores. 3. Acercándose. Vítor volvía, y la red todavía no había cedido. Los motores crecían desde el norte. No eran el sonido aleatorio de algo que pasa, eran el sonido organizado y deliberado de algo que viene directo. 3 motores. 3 direcciones ligeramente diferentes que convergían hacia un mismo punto. Hacia este punto, hacia la red y la cría atrapada y Tarek con las garras hundidas en las cuerdas y el flanco sangrando sobre la tierra roja. Tarek no miró hacia el norte. Siguió tirando. Las cuerdas eran más gruesas de lo que parecían desde afuera. Material sintético trenzado, diseñado para resistir exactamente esto. El pánico de un animal grande intentando liberarse con toda la fuerza que tenía. Vítor no era descuidado. Nunca lo había sido. Cada trampa que instalaba estaba calculada para aguantar lo que viniera. Lo que no había calculado era esto. Un león tirando desde afuera. Las garras de Tarek encontraron un nudo diferente, más profundo, donde 3 cuerdas se cruzaban y formaban el punto de mayor tensión de toda la red. Lo olfateó, lo evaluó en segundos. Metió las 2 garras delanteras hasta el fondo y tiró con todo el peso del cuerpo echado hacia atrás. Los cuartos traseros empujando contra la tierra, el lomo arqueado en el esfuerzo máximo. Sahara gritó, no de dolor, de miedo. La red se movió y las patas de la cría se enredaron diferente y por un segundo todo empeoró antes de que pudiera mejorar. El cuello de Sahara se dobló hacia un lado. Los ojos enormes y claros miraban a Tarek con ese terror puro que no distingue entre el peligro que aprisiona y el que viene a liberar. Tarek siguió tirando. El nudo cedió. No del todo. 2 de las 3 cuerdas que lo formaban se separaron con un sonido seco que se perdió en el ruido creciente de los motores. La red no estaba rota, pero había una abertura, pequeña. Insuficiente para que Sahara saliera entera, suficiente para que Tarek metiera la cabeza. Usó los dientes. La cuerda restante tenía un sabor a químico y metal que no era de la sabana. Tarek mordió con los carnaciales, esas muelas traseras diseñadas por millones de años de evolución para cortar. La cuerda resistió 3 segundos, 4, 5, y cedió. La red se abrió como una herida y Sahara cayó hacia adelante con las 4 patas todavía dobladas debajo del cuerpo, el impacto contra la tierra amortiguado por la hierba aplastada. Se quedó quieta durante un segundo que pareció eterno. Después intentó levantarse. Las patas no respondieron. Demasiado tiempo en la misma posición. Los músculos agarrotados. Las articulaciones que no habían encontrado suelo firme en horas enviando señales confusas que el cuerpo de 3 semanas no sabía cómo procesar. Sahara intentó de nuevo. Las patas delanteras se abrieron, las traseras fallaron. Cayó. Los faros de los vehículos de Vítor aparecieron sobre la línea de hierba alta al norte, todavía a 800 metros, tal vez menos. El sonido de los motores llenaba el aire con esa vibración baja que se siente en el pecho antes de escucharse con los oídos. Tarek evaluó la situación en el tiempo que tarda un corazón en latir. Sahara no podía correr, no ahora. Quizás en minutos sus patas encontrarían el ritmo, pero los minutos eran exactamente lo que no había. Los vehículos de Vítor llegarían antes, y cuando llegaran,
Lo que encontrarían sería una red rota, una cría en el suelo y un león con el flanco ensangrentado parado entre los dos. Vítor no dudaría. Tarek lo sabía sin haberlo pensado nunca en esos términos. Lo sabía de la misma forma en que sabía que el viento del este traía lluvia y que el silencio repentino de los pájaros significaba peligro. Con esa certeza directa y sin filtros que no necesita palabras para existir, se acercó a Sahara. La cría intentó alejarse. Las patas traseras patalearon contra la tierra sin encontrar agarre. El cuello se estiró en dirección contraria. Ese olor a predador que todos los animales de la sabana traen codificado desde antes de nacer, llegaba desde Tarek con una intensidad que no dejaba espacio para otra interpretación. Tarek se detuvo. Se quedó quieto frente a ella durante 2 segundos, sin moverse, sin hacer ruido. Solo presente, solo ahí, con el flanco sangrando y los motores acercándose y el tiempo cerrándose como una trampa alrededor de los dos. Y entonces hizo algo que ninguna lógica de la sabana hubiera predicho. Bajó el cuerpo, despacio, las patas delanteras primero, doblándose hasta que el pecho tocó la tierra, después los cuartos traseros. Quedó tumbado junto a Sahara, con el lomo a la altura de su cabeza, el cuerpo convertido en una rampa, en una invitación, en algo que no tenía nombre en el idioma de los leones, porque ningún león lo había hecho antes. Sahara lo miró. Los faros de Vítor cortaron la hierba alta a menos de 500 metros. 400. Sahara apoyó las patas delanteras en el lomo de Tarek. Tembló. Empujó, y en el momento exacto en que los primeros faros iluminaron la tierra donde había estado la red, Tarek se levantó con Sahara sobre el lomo y comenzó a correr hacia el sur. Con todo lo que le quedaba, que era más de lo que cualquiera hubiera esperado de un león herido en la noche más larga de su vida, pero que tal vez no fuera suficiente. Correr con ese peso era diferente a todo lo que Tarek había hecho antes. No era la carga explosiva hacia una presa. No era la huida táctica de un depredador más grande. Era algo que no tenía nombre en el repertorio físico de un león de 6 años, porque ningún león de 6 años había necesitado tenerlo. Era cargar con algo vivo que dependía de cada paso. Sahara no estaba quieta. No podía estarlo. Las patas largas y finas colgaban a los lados del lomo de Tarek, buscando un punto de apoyo que no existía, golpeando contra sus flancos con cada zancada. Ese flanco derecho herido que recibía cada impacto como una llamarada que subía hasta la columna. Las manos delanteras de la cría se aferraban al pelo del lomo con una presión que no era técnica ni calculada. Era desesperación pura convertida en agarre. Tarek ajustó el paso. No más velocidad máxima, velocidad sostenible. Ese ritmo largo y profundo que los leones usan cuando necesitan cubrir distancia, sin quemarse en los primeros 100 metros. Cada zancada medida, cada impacto de pata calculado para absorber el movimiento sin desestabilizar el peso sobre el lomo. Sahara encontró el equilibrio despacio. Primero con las patas delanteras, aprendiendo que el lomo de Tarek se movía en un patrón y que si anticipaba ese patrón en lugar de resistirlo, el mundo dejaba de girar. Después con el cuello, bajando la cabeza hasta que el peso se distribuyó diferente y algo en el centro de gravedad de los dos cuerpos juntos encontró una lógica que ninguno de los dos había buscado conscientemente. Funcionaba. Imposible. Inexplicable. Funcionaba. Los faros de Vítor salieron de la línea de hierba alta y barrieron la llanura abierta exactamente donde había estado la red. Tarek los vio con la visión periférica sin girar la cabeza. 3 haces de luz blanca que encontraron la red rota, la tierra removida, el rastro fresco de algo que había estado ahí y ya no estaba. Desde el vehículo de Vítor llegó una voz
Una sola palabra que cortó el aire de la sabana como una orden que no admitía repetición. Los motores rugieron. La persecución comenzó. Vítor no perdía capturas. Eso no era orgullo. Era estadística. 20 años. 0 pérdidas. Un registro construido sobre la base de preparación, equipo y la comprensión fría de que en la sabana abierta ningún animal podía correr más lejos que un motor con combustible suficiente. Lo que Vítor vio cuando los faros encontraron la silueta que huía lo hizo apretar el radio sin hablar durante 3 segundos completos. Un león, con la jirafa bebé en el lomo, corriendo hacia el sur. 3 segundos de silencio en el radio. 3 segundos que en Vítor equivalían a una eternidad porque Vítor no hacía pausas. Vítor procesaba y actuaba. Siempre. En ese orden y sin espacio entre los dos. Pero esto necesitó 3 segundos. Después el radio volvió a la vida y las instrucciones salieron con la misma calma de siempre. Un vehículo por el flanco este, otro por el oeste, él directo por el centro. Cerrar el ángulo, reducir la distancia. No disparar al león todavía. El tranquilizante podía hacer caer a Tarek con Zahara encima y dañar la mercancía. La mercancía. Así la llamó. Tarek escuchó los motores reorganizarse sin entender las palabras, pero entendiendo perfectamente la geometría. Lo estaban flanqueando. Lo sabía de la misma forma en que sabía cuando una manada de hienas cerraba el círculo. El sonido del motor este se abría hacia la derecha, el del oeste hacia la izquierda. El del centro aceleraba directo. Tenía que cambiar de dirección. Giró hacia el sureste sin reducir el ritmo. Zahara se inclinó con el giro, las patas ajustando el agarre de forma instintiva, el cuerpo de la cría aprendiendo en tiempo real algo que no estaba en ningún instinto de jirafa, porque ninguna jirafa había necesitado aprenderlo. El motor este corrigió. Rápido, demasiado rápido. Vítor había anticipado el giro. Tarek miró hacia adelante y calculó el terreno con esa visión nocturna que convierte la oscuridad en un mapa de grises y sombras. Al sur, llanura abierta, sin cobertura, sin ventaja. Los vehículos lo alcanzarían en menos de 2 minutos en terreno plano. Al sureste, algo diferente, una línea oscura que no era hierba, que no era terreno plano. Una oscuridad más densa que se extendía horizontal sobre el horizonte y que Tarek reconoció no con los ojos, sino con la memoria de cada amanecer que había pasado en ese territorio. El río. Poco profundo en esta época del año, lleno de piedras, con las orillas cubiertas de vegetación densa que los vehículos no podían atravesar sin rodear. Pero entre Tarek y el río había 600 metros de llanura abierta, y el motor este estaba a 400. Zahara apretó el agarre, como si supiera, como si ese cuerpo de 3 semanas que no había tenido tiempo de aprender nada, todavía hubiera entendido de alguna forma que lo que venía ahora no era momento de soltarse. Tarek encontró la velocidad que le quedaba, toda, y corrió hacia el río como si no hubiera nada más en el mundo que esos 600 metros de tierra roja y la línea oscura al final de ellos. 600 metros. En la sabana abierta, bajo 3 pares de faros que se cerraban desde ángulos distintos, 600 metros es una distancia que se puede medir en segundos. Tarek lo sabía sin saberlo. Lo sabía en las patas, en el ritmo. En ese cálculo instintivo que los predadores hacen sin pensar, porque pensar tarda demasiado. Corrió. El flanco derecho ardía con cada zancada. No era dolor manejable ya. Era una quemadura real, profunda, que irradiaba desde la herida abierta hasta la cadera y bajaba por la pata trasera derecha con una intensidad que en cualquier otra circunstancia habría forzado a Tarek a detenerse. No se detuvo.
Sahara iba sobre su lomo con las patas aferradas y el cuello bajo. Ese cuello largo, que en condiciones normales se elevaba por encima de todo, pero que ahora se doblaba hacia adelante como si la cría entendiera instintivamente que el viento era el enemigo del equilibrio. Los ojos claros de Sahara miraban hacia adelante, hacia la misma línea oscura que Tarek buscaba. El motor rugió a 300 metros. Tarek giró la cabeza un segundo. El vehículo venía por el flanco con los faros barriendo el terreno delante de él, buscando el ángulo para cortarle el paso antes del río. El conductor sabía lo que hacía. Aceleraba en diagonal, calculando el punto de intersección con la trayectoria de Tarek, con la precisión de alguien que ha hecho esto antes. Vítor hablaba por el radio. Coordenadas, ángulos, la voz siempre igual, sin urgencia visible, como si lo que perseguía fuera un problema logístico y no dos seres vivos corriendo por sus vidas en la oscuridad de la sabana africana. Tarek cambió el ángulo, 5 grados hacia el sur, alejándose del motor pero acercándose al central, calculando no el camino más corto al río, sino el camino que los vehículos tardaban más en cubrir. El terreno delante empezó a cambiar. La hierba seca se hacía más alta. El suelo perdía la dureza plana de la llanura y ganaba una irregularidad que las patas de Tarek leían en cada impacto. Estaba cerca. A 200 metros el olor llegó. Agua, barro, vegetación húmeda. El olor más concreto y más real que Tarek había olido en 3 días de territorio seco y dolor y ausencia. El río olía a vida y olía a posibilidad y olía a todo lo que había al otro lado de estos 200 metros. El motor corrigió. Vítor había anticipado el nuevo ángulo. El vehículo aceleró para cortar el paso antes de la vegetación de la orilla. Tarek lo calculó de nuevo, no con números, con geometría pura de supervivencia. El vehículo iba a llegar al borde de la vegetación antes que él, por 10 metros, tal vez menos. Tarek no redujo la velocidad. A 100 metros de la orilla el terreno bajó de repente. Una pendiente suave que los ojos no detectaban en la oscuridad, pero que las patas encontraron y usaron. Tarek se dejó llevar por esa pendiente, dejó que la gravedad sumara a la velocidad sin esfuerzo adicional, y los metros se comieron más rápido de lo que el motor había calculado. El vehículo llegó al borde de la vegetación. Tarek llegó al borde de la vegetación. Al mismo tiempo, los faros lo iluminaron de lleno durante un segundo. Tarek, Sahara sobre su lomo. Los dos cuerpos juntos en esa imagen imposible que Vítor había visto desde lejos y que ahora tenía a menos de 20 metros. El conductor frenó. No porque Vítor lo ordenara, porque la vegetación densa de la orilla era una pared de ramas y raíces que el vehículo no podía atravesar sin detenerse a rodear. Y rodear costaba tiempo. Y tiempo era lo único que Tarek necesitaba. Se metió en la vegetación. Las ramas golpeaban el lomo, los flancos, la cara. Una rama gruesa rasgó la herida del flanco con un dolor que subió hasta la mandíbula y salió en un sonido que Tarek ahogó antes de que terminara. Sahara apretó las patas y bajó más la cabeza. Tarek no redujo el paso, conocía esa vegetación. Había bebido en ese río desde cachorro. Sabía dónde las ramas cedían y dónde resistían. Sabía el camino que no era camino, pero que existía si uno lo había recorrido suficientes veces. Salió a la orilla, el río estaba ahí, ancho en esta época, 30 metros de orilla a orilla, pero poco profundo, como había calculado. Las piedras del fondo visibles bajo el agua que reflejaba las estrellas con esa claridad quieta que tiene el agua cuando nadie la ha perturbado todavía. Tarek entró sin detenerse. El agua fría golpeó las patas y subió por el vientre con un choque que tensó todos los músculos a la vez. Sahara se sacudió sobre el lomo.
Las patas de la cría buscaron agarre donde no había suelo, y por un segundo el equilibrio de los dos estuvo en un filo que no tenía nombre. Tarek lo compensó. Ajustó el peso, bajó el centro de gravedad, siguió caminando con esa lentitud forzada que impone el agua cuando se tiene algo que proteger y no se puede permitir caer. 15 metros. 10. Desde la orilla llegó el sonido de los vehículos rodeando la vegetación. Vítor coordinaba, rápido, eficiente, buscando el punto donde la orilla fuera accesible para los vehículos. 5 metros. Las patas de Tarek encontraron la pendiente de salida. 3 metros. 2. Y entonces la pata trasera derecha, la del flanco herido, la que había absorbido cada impacto de cada zancada de los últimos 600 metros, se dio en el fondo resbaladizo del río y Tarek se fue hacia un lado con Sahara todavía encima. El agua los recibió a los dos. No fue una caída limpia, fue un derrumbe lateral. El cuerpo de Tarek golpeando la superficie con un impacto que levantó una cortina de agua blanca que las estrellas iluminaron por un segundo antes de que todo se cerrara encima. Sahara salió despedida del lomo. Las patas largas golpearon el agua en 4 direcciones distintas. El cuello se sumergió. Los ojos claros desaparecieron bajo la superficie durante un segundo, que fue eterno, y después volvieron, parpadeando, con esa expresión de pánico absoluto que tienen los animales cuando el mundo deja de tener suelo firme. Tarek se levantó. 3 patas. La trasera derecha buscó el fondo y lo encontró, pero sin fuerza, sin la respuesta que debería haber dado. El músculo que había sostenido 600 metros de carrera con peso extra y una herida abierta había llegado a su límite y lo había cruzado. No importaba. Encontró a Sahara con los ojos antes de encontrarla con el cuerpo. La cría estaba de pie en el agua con las 4 patas separadas, el temblor visible incluso desde aquí, el agua llegándole al vientre, mirando a Tarek con esos ojos enormes y claros que no sabían todavía si lo que tenían delante era salvación o era el final de algo. Tarek se movió hacia ella, despacio, con esa cojera nueva que la pata trasera imponía y que no iba a desaparecer esta noche ni probablemente en muchas noches. Llegó hasta Sahara y se quedó quieto a su lado. Los dos en el agua, los dos temblando, los dos con el sonido de los motores de Vítor llegando desde la orilla sur con esa urgencia organizada que no se detiene. Tarek empujó suavemente con el hocico el flanco de Sahara, hacia el norte, hacia la orilla que estaba a 3 metros, hacia el otro lado. Sahara no se movió durante un segundo, después dio un paso, uno, torpe, con las patas largas buscando el fondo de piedras como si aprender a caminar en el agua fuera algo que se hace en un segundo cuando no hay otra opción. Otro paso, otro, el agua bajando del vientre a las rodillas mientras la pendiente de salida subía bajo sus patas. Tarek fue detrás, con 3 patas y media y el flanco sangrando en el agua fría, que por un momento alivió la quemadura antes de que el esfuerzo la encendiera de nuevo. Empujando, avanzando, sin mirar atrás, aunque los faros de Vítor ya iluminaban la orilla sur, y la voz del radio llenaba el aire con coordenadas que se acercaban. Salieron del agua. Sahara primero. Las patas encontraron tierra firme, y el cuerpo de la cría respondió con ese temblor específico que tienen los animales cuando el peligro no ha pasado, pero el suelo vuelve a existir bajo los pies. Tarek salió detrás. Se sacudió el agua del pelo, con un movimiento que le costó más de lo que debería costar. Se detuvieron en la orilla norte. Desde el otro lado del río llegaron los faros. Vítor llegó a la orilla sur exactamente en ese momento. El vehículo frenó a 2 metros del agua, con los faros apuntando directo a la orilla norte, directo a Tarek y Sahara parados en la oscuridad al otro lado,
iluminados como si la sabana los hubiera puesto ahí para que el mundo entero los viera. Vítor bajó del vehículo. Por primera vez en toda la noche, Vítor bajó del vehículo. Se quedó de pie en la orilla sur con el río entre él y lo que había venido a buscar. 30 metros de agua y piedras que sus vehículos no podían cruzar aquí sin rodear kilómetros hacia el este. Tiempo que ya no tenía. Oscuridad que ya no controlaba. Lo miró. Miró a Tarek. Miró a Sahara. Miró esa imagen que 20 años de sabana no le habían preparado para ver. Un león herido, una jirafa bebé a su lado, los dos de pie en la orilla norte como si hubieran llegado ahí juntos, porque era el único lugar posible al que llegar. Vítor no habló, no dio órdenes por el radio, no calculó el ángulo, ni el tiempo, ni la distancia, solo miró durante un tiempo que no tenía medida y que en un hombre como Vítor equivalía a algo que nunca había tenido nombre, porque nunca había necesitado tenerlo. Su mano derecha apretó el radio. Lo sostuvo así durante varios segundos, sin hablar. Después lo bajó despacio. Se llevó la mano a la cara. Un gesto pequeño, brevísimo. La palma cubriéndole los ojos durante exactamente un segundo antes de que la bajara de nuevo y su expresión volviera a ser la expresión de siempre. Pero ese segundo existió, y la sabana lo vio. Se giró hacia sus hombres. Una sola orden, corta, sin explicación, sin el tono frío de siempre, sino con algo diferente debajo. Algo que sus hombres notaron, aunque no hubieran sabido decir qué era exactamente, ni por qué el jefe, que nunca explicaba nada, les estaba dando una orden que ninguno de ellos esperaba escuchar esta noche. Los motores arrancaron en dirección contraria. Tarek los escuchó alejarse, no de golpe, despacio. Ese sonido organizado y deliberado que había llenado la noche entera, disolviéndose metro a metro sobre la llanura, hasta que el viento se lo llevó y la sabana recuperó el idioma de siempre. Grillos, agua moviéndose sobre piedras, el viento en la hierba alta. Tarek se tumbó en la orilla norte. Lo hizo despacio, con esa dignidad específica de los animales heridos que no permiten que el dolor se vea más de lo necesario. La pata trasera derecha se dobló con cuidado contra la tierra húmeda. El flanco herido quedó hacia arriba, abierto al aire frío de la madrugada que empezaba a secarlo. Los ojos se cerraron a medias, no del todo, nunca del todo. Sahara se quedó de pie junto a él durante un momento largo, mirándolo con esos ojos claros que 3 semanas antes habían visto el mundo por primera vez y que esta noche habían visto cosas que ninguna jirafa debería necesitar ver nunca. Las patas largas se doblaron una por una, despacio, con esa torpeza específica de las crías que todavía están aprendiendo que el suelo existe para descansar en él y no solo para correr sobre él. Y cuando el cuerpo de Sahara encontró la tierra junto al flanco de Tarek, algo en los dos se reorganizó de una forma que no tenía explicación biológica ni nombre en el idioma de la sabana, pero existía, tan real como el río que los había separado del peligro. Tan real como la herida en el flanco de Tarek que el cuerpo joven de Sahara cubría con su calor sin saberlo. El sol comenzó a subir sobre el Serengeti, ese naranja lento y enorme que llega cada mañana como si fuera la primera vez. La hierba alta captando la luz desde las puntas hacia abajo. Los pájaros empezando uno por uno. El agua del río brillando con ese primer sol que no distingue entre la noche que acaba de pasar y cualquier otra noche. Tarek abrió los ojos completamente por primera vez en horas. Miró el río, miró la orilla sur donde los faros de Vítor habían estado y donde ahora solo había hierba y agua y el silencio de algo que se fue sin llevarse lo que había venido a buscar. Después miró a Sahara.
Esa cría de piel casi blanca que 3 horas atrás no sabía que él existía y que ahora dormía con la respiración lenta y profunda de quien ha llegado a un lugar donde el cuerpo finalmente decide que puede soltar todo. Esa respiración, pequeña, constante, viva. Tarek la escuchó durante un momento que no tenía medida, y algo en ese sonido, en esa respiración específica de una cría durmiendo a su lado en la mañana, ocupó un espacio que había estado vacío desde 3 noches atrás con un peso diferente al del vacío. No era Barak, nunca iba a ser Barak, pero era algo que la misma sabana que le había quitado todo había puesto ahí, en esa orilla, en esa madrugada imposible, como si el territorio que tanto dolor le había dado todavía tuviera una última cosa que entregarle. Tarek cerró los ojos. Y por primera vez en 3 días, la sabana que lo rodeaba no sonó a ausencia, sonó a esto.